Bueno, pues estamos hoy muy contentos en Ediciones Justín porque tenemos como invitado a Enrique Díaz Álvarez. Les cuento un poquito, si no saben quién es Enrique, eh, a qué se dedica. Enrique Díaz Álvarez es escritor y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte los cursos de pensamiento político contemporáneo, lenguaje, cultura y poder, así como un seminario en el posgrado en torno al alcance ético y político de las prácticas narrativas contemporáneas. Y es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y fue titular, perdón, de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Este es su segundo libro, que creo que es un libro extraordinario. Ahora vamos a platicar con él de eso. Esa es la razón que nos convoca el día de hoy. Este libro que se titula La palabra que aparece. Este es su segundo. El primero se llama El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie, que fue publicado por la editorial Debate. Este último, que se llama La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia, fue ganador también del premio Anagrama en el 2021. Entonces, pues es un libro extraordinario. A mí, lo comentábamos ya, me ha movido mucho el texto por muchas razones. La primera, le comentaba a Enrique, y un poco lo que decía ahora, es que, pues, como psicoanalistas, el tema de la palabra y la función de la palabra y los límites de la palabra, los alcances de la palabra, pues es justamente nuestro terreno, ¿no? Pero en el caso del texto, que no es un texto que está escrito desde el psicoanálisis, sino desde la teoría política, desde la filosofía política, pues se está planteando el valor y la función del testimonio, ¿no? Entonces, ese es un punto que hace tiempo nos interesa en Ediciones y en otros lugares, en otros foros también hemos platicado un poco de esta dimensión tan difícil a veces de ubicar, que es que digamos que escapa a este dualismo moderno, ¿no? Que suele separar individuo, sociedad, ¿no? Este subjetivo político. Me parece que hay un campo ahí que no entra en ninguna de las dos categorías, que digamos, se traslapa en ocasiones. Y por eso me parece importante poner en la mesa este asunto, ¿no? De qué es un testimonio y hasta qué punto nos atañe en el psicoanálisis, pero sobre todo eso, ¿no? Como comenzar a pensar cómo definiríamos un testimonio, qué es lo que hace que un testimonio sea un testimonio. También un poco porque ha habido también muchas descalificaciones de los testimonios, ¿no? Porque caen del lado de lo extremadamente subjetivo, o porque incluso hay algunos que son considerados como falsos testimonios, ¿no? Mm. Entonces, ese punto también me parece interesante de discutir. Em, y bueno, yo empezaría, va a ser una plática, luego abriremos, por supuesto, a las intervenciones del público, pero me gustaría mucho que nos contaras un poco, Enrique, porque además haces una, haces un recorrido muy amplio por muchos autores, ¿no? Diversos, Hannah Arendt, Benjamin, este, en fin, son muchísimos, Membe, Segato, ¿no? Esa es una variedad inmensa de autores, todos muy interesantes. A mí me ha llevado mucho a ir a las fuentes con las que trabajas y te lo agradezco de entrada muchísimo porque hay algunos libros que no conocía que son muy buenos. Pero a mí me gustaría que empezáramos a lo mejor platicando un poco cómo llegaste a la escritura de este libro, ¿no? O sea, como tu experiencia primero, ¿no? Cuáles son tus preguntas que te llevaron a tratar el tema y cómo te ha ido cambiando a lo mejor, ¿no? Estas preguntas. Bueno, antes que nada, buenos días, tardes, porque también ya me dijeron que hay gente conectada ahí en Uruguay, no sé, en Argentina. Entonces, pues yo encantado de estar aquí. La verdad es que para mí es una oportunidad, ¿no? Le agradezco mucho a Elena, a Marina y a Fernando pues que se hayan topado con mi libro y que les haya interesado al grado de proponerme esto. Y para mí, un poco les comentaba que es una posibilidad porque muchas veces estamos como balcanizados, ¿no? O sea, digamos, esta idea de que solo nos leemos, o solo yo, por ejemplo, generalmente hablo así con o gente de filosofía, o gente de teoría política, o gente ligada al arte contemporáneo, a la literatura, pero con el libro de repente estaba con psicoanalistas, también con historiadores, y esta parte que como sentirme fuera de lugar
un poco me da mucha curiosidad, ¿no? Entonces, disfruto mucho, la verdad, este tipo de encuentros que no tenía pensado, la verdad es que para mí son como muy atractivos. De lo del libro, pues, un poco... Dame una media horita, porque ahorita voy a comer y quisiera comer súper tranquila, porque ayer comí pésimo del tiempo, ¿Quién es quien tiene su micrófono abierto? trabajando, y me cayó un poco mal eso. Así que voy a comer tranquilita ahorita, que ya Diana tengo la Miraglia. comida servida, y después te busco eso y te digo, ¿ya? Pero igual, Espérame, déjame pensar. Lina, qué amable que me digas te busco. estas cosas del De verdad directo. estoy desesperada, he trabajado desde tempranito y no ha tenido. Ya la ¿Ya? encontré. Lamento Estas mucho. no, estas cosas del directo que antes preocupaban y escandalizaban mucho, ya después de 2 años en Zoom, ya esto no pasa nada. Bueno. Un poco les decía que, ¿por qué me llevó lo del libro? Un poco la necesidad de comprender, o sea, digamos, yo lo pienso como un ensayo de comprensión, un intento por aproximarme y comprender la violencia que vive México desde el 2006 para acá, ¿no? Para los que no están en México, digamos, desde que al expresidente Calderón se le ocurrió declarar tan irresponsablemente la llamada guerra al narco, pues vivimos una situación, pues escalofriante de muertos, de desapariciones, digamos, de feminicidios, y digamos que es difícil no pensar en ellos, ¿no? Es difícil no pensar en esto cuando se vive aquí, ¿no? Yo, un poco, yo estudié, hice el doctorado en Barcelona, viví muchos años allá, y regresé justo a dar clases en la UNAM de filosofía política en el 2014, en el verano, y como a las semanas o al mes pasó lo de Ayotzinapa, que supongo que algunos, bueno, se acordarán de ese evento que fue como, pues dentro de todo nuestro horror, digamos, son esos episodios pues muy emblemáticos de la impunidad y la violencia que vivimos, y esa desaparición de estudiantes, yo dando clases, estudiantes de primer semestre, como que desde que llegué a México al mes pasar eso, digamos que me sacudió, ¿no? Entonces yo necesitaba comprender un poco, pensar sobre todo lo que estaba pasando. Y digamos, esa clase incluso me acuerdo que yo estaba con Platón, ¿no? Generalmente empiezo mis clases con Platón. Y cuando pasó esta desaparición de los estudiantes, como que decidí un poco cambiar el curso y empecé a leer a Homero, a la Ilíada, o sea, y Antígona, ¿no? Con Sófocles, un poco pues como para hacer un curso un poco de desobediencia civil, ¿no? De la importancia que tiene como en un contexto así el cuerpo, ¿no? Son cosas que como que me interesan, ¿no? Esa parte de la Ilíada, ¿no? Donde Príamo al final se mete a la tienda de Aquiles, se va a recuperar al hijo, ¿no? O Antígona, ¿no? O sea, como puso patas arriba un estado por un cuerpo insepulto. Entonces, digamos, a partir de ahí empecé como a pensar ese curso que devino en un curso más bien de desobediencia civil. A partir de ahí como que empecé a pensar mucho la situación en México y cómo sobre todo combatir la normalización de la violencia, ¿no? Esas son las cosas que me preocupan en México. O sea, como las cosas que podemos nosotros, me parece que nuestro acto de resistencia es un poco eso, ¿no? A combatir la normalización de la violencia, digamos, porque las cifras como que son redondas y se van agolpando, ¿no? Ya está perdido la cuenta, pero creo que vamos en 350,000 muertos, en 90,000 se creen desaparecidos, 10 feminicidios al día, digamos, son cifras monstruosas, ¿no? Y que se van acumulando y esos números redondos, digamos, tienden como a anestesiarnos. Y para mí, digamos, un poco lo que intenté con el libro fue como tratar de encarar la violencia, ¿no? O sea, y lo decía como encarar la violencia como digamos, en dos sentidos del encarar, ¿no? Uno como hacerle frente al problema, pero el otro también como de encarar en el sentido un poco de darle rostro, ¿no? De ponerle cara a las víctimas, ¿no? De dar lugar. Y ahí, digamos, para dar lugar a las víctimas, para ponerle rostro a las víctimas, pues necesito el testimonio, ¿no? Se me di cuenta que necesitaba pensar el testimonio
pensar en cómo poder expandir esos testimonios, porque en un país como México, con este grado de violencia y de impunidad, ¿no? Creo que el testimonio es como el último recurso que queda a muchísimas mujeres, hombres, niños incluso, que solo cuentan con su palabra, ¿no? O sea, en ese contexto de violencia e impunidad solo cuentan con su palabra y la toman, digamos, ese acto de tomarla, la veo eso como una acción política, ¿no? O sea, la toman para hacer que para que ese agravio se, se, se conozca, para que su historia cuente, ¿no? Entonces, esa parte creo que también del testimonio me convoca mucho, ¿no? Pensarlo, ¿no? Pensar esa parte como, que para mí es como una forma de acción política, que es el hecho de que cuando alguien se pone en escena y pone su caso, que es el de tantos otros, por ejemplo, en situaciones de violencia extrema como las que hemos vivido en México desde el 2006 para acá, ¿no? Desde que se empezó la guerra del narco. Entonces, un poco esos son los motivos. Ujú. Qué interesante. Y es que, sabes, a mí me hizo pensar muchas cosas. Uno, lo que te comentaba hace rato, digamos, del valor del testimonio y de qué es lo que hace un testimonio, ¿no? Porque, digamos, una cosa que se suele decir como crítica es que, pues, cualquier relato es un Mm. testimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, como que incluso quizás haya de pronto demasiados relatos hoy, ¿no? Que caen en un, no sé, como en un costado medio vacío, no sé. Entonces, tu libro me hizo pensar eso, porque creo que hay momentos en donde tratas el punto de los afectos, por un lado, Mm. pero también como el asunto del narrador, ¿no? O sea, como que, qué movimiento, eh, de qué movimiento se trata Mm. cuando hay un testimonio, ¿no? O sea, y en algún punto dices, bueno, es que hay como un relato en tercera persona que permite una distancia quizás, ¿no? Una distancia de esa posición, que es otra de las grandes críticas a los testimonios, de esa posición de víctima, ¿no? Como que casi siempre los testimonios están ligados al lugar, a la función, a la posición de las víctimas, ¿no? Mm. Y es un tema, ¿no? Porque dices, bueno, pero las víctimas también caen en esa cosa de victimización, ¿no? Así de, es que el otro y yo quedé como siempre en una posición pasiva. No sé cómo piensas eso. Pues es un súper tema, digamos, esa misma pregunta también, o sea, como qué es un testimonio, qué distingue un testimonio de una anécdota, ¿no? Y más como en épocas de redes sociales donde todo el mundo registra y quiere compartir algo que es significativo y que en realidad no lo es, ¿no? Y digamos que nos invaden ciertas historias de vida que yo creo que tampoco hay que marcar como testimonios. Esa pregunta también me llevó es parte del origen, ¿no? Justamente como cuando hablamos de un testimonio y lo que primero que me encontré es lo poco que hemos pensado en ello. O sea, desde la filosofía, desde la política se ha pensado muy poco, o sea, y me sorprendió mucho. O Ujú, sea, por ejemplo, de la filosofía, pues Derrida, Paul Ricoeur, o sea, es muy francés la onda, ¿no? Hay cosas que también, o Reyes Mate en España, pero digamos, se ha pensado poco dentro de la tradición de la filosofía política sobre hecho de testimoniar. Hay más sobre los historiadores, pero, y también sobre de las prácticas artísticas, si quieres al rato lo platicamos, pero hay uno que es un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, no sé si lo conocen, ujú. que cuando lo leí, este libro sobre, vamos a hacer el tomo sobre lo que queda de Auschwitz, ¿no? Sí. Eh, ahí como que yo ahí agarré una coartada, ¿no? Porque muy brevemente, claro, estaba hablando de Primo Levi, ¿no? De quién más, Sí. bueno, y de muchos testigos víctimas, ¿no? Como dices, hace esta distinción que a mí me permitió como sacar esa esfera del testimonio del modelo jurídico o de la dimensión jurídica que solemos darle al testigo, que es la preponderante, ¿no? La hegemónica. Cuando pensamos en testigo, pensamos, ¿no? En un juicio, en un ministerio público, ¿no? Y Agamben en ese librito rasca la etimología y dice, bueno, hay dos acepciones, ¿no? Hay dos concepciones de testigo. Una es un poco esta que les digo, la preponderante, que es el testigo como tercero, ¿no? Como terstis. Es decir, alguien que se sitúa entre dos contendientes
que puede dirimir dos versiones que son distintas y que puede desde su imparcialidad, ¿no? Desde esa distancia, desde esa especie de neutralidad, es un testigo que entre los dos puede, digamos, decantar una contienda de un lado a otro, ¿no? Esa dimensión que es como muy jurídica, un modelo muy, una dimensión muy, pues sí, de lo legal, lo jurídico, lo punitivo, digamos, no me interesaba tanto, ¿no? La que me interesaba justamente es la otra, ¿no? Cuando dice, bueno, además de este terstis, hay un superstes, es decir, y ahí estamos hablando ya de un individuo, ¿no? De un sujeto que vivió algo extraordinario, generalmente muy violento, ¿no? Muy traumático, y que está en condiciones de articular un relato y exponerlo a nosotros, ¿no? O sea, y entonces ahí, y ese testigo no es un tercero, sino es un superviviente, ¿no? Entonces, esa dimensión del testigo en tanto superviviente, pues me interesó mucho, ¿no? Porque en México, digamos, y en muchos otros casos, me parece que esta parte de la experiencia subjetiva, que es personalísima, ¿no? O sea, tiene como muchas paradojas. Es algo que alguien vivió, que le pertenece solo a él, y que por esa misma cuestión casi casi tiene un interés público, ¿no? Y lo tiene que repetir 1000 veces y lo tiene que, digamos, casi casi ya no le pertenece, o sea, es esa paradoja de que aunque es íntimo, es personalísimo, ya nos pertenece a todos y nos tiene que explicar 1000 veces porque aparte es increíble, ¿no? Casi, así, eso lo deja bien Derrida, ¿no? Lo tiene que repetir 1000 veces porque pareciera que es increíble, ¿no? Para hacerlo creíble tiene que repetirlo incontablemente y, digamos, incluso puede haber un abuso del testigo, una revictimización del testigo, porque nos lo tiene que contar. Y eso está muy claro en Primo Levi, ahora que decía lo de la víctima, ¿no? Y eso me interesa mucho, esta dimensión del testigo superviviente, porque entre otras cosas, pues desvela algo que yo siempre, digamos, me he interesado y he pensado que es cómo nuestra condición es profundamente narrativa. Y creo que eso nunca, tampoco lo pensamos demasiado, no lo hemos pensado tanto, ¿no? Hay una filósofa que es Hannah Arendt, que me gusta mucho, que siempre me da, la releo, la doy a la clase y cuando la releo digo, ¿por qué no había subrayado esto? ¿No? O sea, ¿cómo se me ha ido? O sea, siempre que veo a Arendt tiene como esta acción muy asistemática, pero suelta unas ideas como perlas. Y hay una parte en la condición humana que es la acción, ¿no? Que es que se llama esta cualidad de la vida activa, que le interesa tanto a Arendt, y la acción como acción política, que ya ahí, desde ahí ya lo planteaba de cómo al final de cuentas lo que nos distingue un poco como seres humanos es, es esta condición un poco narrativa, ¿no? No lo plantea así, no habla de una identidad narrativa, pero habla de esto, de cómo al final nos constituye el hecho de que alguien se nos acerque y nos pregunte una cosa tan sencilla como ¿quién eres? ¿No? Cuando alguien nos dice ¿quién eres tú? La única forma de responder a esa pregunta es articulando un relato, ¿no? Entonces ahí viene esta esfera de lo que decías, ¿no? O sea, devenimos narradores, cada quien es un autor de su propia experiencia de vida. Y esta parte tiene esa dimensión política porque al final de cuentas es lo que nos obliga es entender que cada una de nuestras historias se inserta en un entramado de historias. O sea, siguiendo un poco esta beta arentiana, la sociedad es un entramado, es un tejido de historias, ¿no? Y nos insertamos a ella. Y entonces hay que ver las condiciones. Ella habla incluso de un espacio de aparición, ¿no? Para que esa historia cuente, ¿no? Para que las otras historias cuenten, que tiene también que ver con la pluralidad, ¿no? O sea, con la posibilidad de escuchar, entender y tomar la perspectiva de muchos otros, ¿no? O sea, lo decía alguien que fue perseguida por el nazismo, ¿no? Entonces, la idea de cómo salvaguardar la pluralidad, cómo hacer que la historia cuente, digamos que tiene un impulso político, pues eso me interesaba mucho. Y esta posibilidad de explorar la condición narrativa que tenemos tan fuerte y los alcances o la potencia que tiene, me interesa mucho. Pues en el caso de Levi, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes habrán leído lo de si esto es un hombre, ¿no? Sí, sí. Esta parte no se acuerdan, y bueno, se los voy a contar a ustedes porque son los expertos en los sueños, ¿no? ¿No se acuerdan esta anécdota de Levi, este testimonio del sueño, ¿no? El sueño recurrente que tenían en los campos, ¿no? Él habla de cómo al final de cuentas este sueño que él tenía de que por fin estaba en su casa contándole a su hermana y sus seres queridos esta cuestión pues del golpe que le había dado el capo, del horrible que era el sonido de las 4 de la mañana, sabiendo que el día iba a volver a comenzar, iba a ser toda esa explotación y digamos, Levi cuenta, ¿no? Es el profundo placer que le daba poder contar al otro, ¿no? Y hacer que su historia contara a los otros y por fin estar en familia y que le escucharan todo esto.
y de repente el horror que sintió cuando de repente veía que era indiferente, ¿no? Lo que contaba, ¿no? Al grado de que creo que la hermana se para y se va. Y cuando la hermana se da cuenta en ese sueño que la hermana se para y se va, se despierta Levi, ¿no? Como esos sueños que, todo mojado, ¿no? Todo sudoroso, con el horror todavía en el cuerpo. Y le cuento a su amigo, no me acuerdo que se llama Antonio, no me acuerdo cómo se llama el amigo de Levi. Y el Antonio le dice, ese es el sueño que todo el mundo tenemos en el campo, ¿no? Es un sueño, y como inconsciente colectivo, yo qué sé, ¿no? Pero digamos, es el sueño que todo el mundo tenemos. Y cuando reflexiona Levi sobre eso, dice, bueno, es que al final ese instinto, esa pulsión por narrar, competía con otras necesidades biológicas tan importantes como el comer, el protegerse del frío, la sed, el sexo, ¿no? O sea, el narrarnos está a la misma altura, ¿no? Esa necesidad. Y eso también me interesa mucho, ¿no? Porque desde la filosofía y desde la política muchas veces no atribuimos tanto la importancia que tiene nuestra condición narrativa, ¿no? Entonces el testimonio también por ahí me interesa. Sí, qué interesante. Ya les voy a dar la palabra a Fernando primero y luego ya al público, pero nada más una cosita, porque en realidad me quedan mil cosas que se me ocurren mientras hablas, pero una que se me ocurría, bueno, es por supuesto la referencia a Hannah Arendt y su lectura del sofista, ¿no? O sea, toda esa parte donde ella está tan, pues, atravesada también por la posición del mismo Heidegger, ¿no? En fin, ¿no? Como esa lectura que hace sobre la doxa, ¿no? O sea, la función de la doxa no como algo nada más subjetivo, que creo que ese es el punto, ¿no? O sea, como que hemos llegado a un momento donde pareciera que lo subjetivo en este paradigma súper positivista, ¿no? Queda del lado de lo que no es tan importante, ¿no? Y como que es su lectura del sofista, ahí ella logra como darle la vuelta a eso y decir, no, justamente ahí, en esa forma de conocimiento de sí, dice, ¿no? Aparece algo que no es individual, ¿no? Es más bien lo que atañe justamente, nos atañe como humanos, digamos, ahí podríamos también discutir un poco eso que hemos venido también discutiendo sobre los alcances y los límites del humano, pero ese punto me parece interesante. Y el otro es el del narrador, ¿no? Justamente, porque estaba, bueno, Benjamin, por supuesto, ¿no? Sí, 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 es Todo su, totalmente benjaminiano. en todo su quehacer, sobre todo en el libro de los pasajes, ¿no? Yendo en esa posición de de querer como borrar las huellas del narrador, ¿no? Y decir, ya no tengo nada que decir, sino que por mostrar, ¿no? O sea, aquí este es un texto para mostrar las citas como una manera de quizás borrar cierto tipo de narrador, a lo mejor, no lo sé, porque está la otra parte en Benjamin, ¿no? De decir, el narrador clásico, ¿no? Está desapareciendo, ¿no? O sea, la función de ese narrador Ajá. era el que gestaba la experiencia, ¿no? Es el que le aportaba a las narraciones algo de sí y lo, Ya. ¿no? Transmitía, son como dos posiciones distintas o dos formas de narración distintas, ¿no? Sí, digamos, son muchas cosas, pero esta parte, por ejemplo, esta parte que dices, cómo le preocupaba tanto a Benjamin, por ejemplo, de que los soldados de la Primera Guerra regresaban mudos, ¿no? Sí, Del sí. frente, ¿no? O sea, es la primera vez que Reagan, y le van a decir, ¿a quién va a contar esas historias significativas? Digamos, ese empobrecimiento de la experiencia le preocupaba mucho a Walter Benjamin. Y ahí es curioso, pero yo, o sea, contra Benjamin, ¿no? Con Benjamin y contra Benjamin, o sea, esa pesadumbre que sentía de que, bueno, ¿quién va a contar las historias que deben importar, ¿no? Antes venían, o sea, ¿no? De la Ilíada, digamos, toda esa cosa del héroe que regresa y nos cuenta la importancia, ¿no? De la guerra, lo que se experimenta ahí, y que le preocupaba tanto el enmudecimiento de los soldados, y que nadie se diera cuenta de eso. En realidad, cómo fue el tránsito, y a mí me interesa eso, porque justamente esas narrativas que importan, esas historias que importan, que venían de la guerra, y esto ya ya el narrador es un testigo, ¿no? O sea, es el testigo muchas veces involuntario, ¿no? Ya no es el héroe que regresa, sino que empezó, o sea, se abrió, y esto, después de la Segunda Guerra, pues empezó todo esto, lo que llaman la era del testigo, ¿no? Anne de Bjork y todo esto, justamente como estos narradores involuntarios, ¿no? Que no son héroes,
que no intentaron serlo, sino que muchas veces se vieron atrapados en eso, o sea, pienso en Stephen Zweig o muchos otros, pero que quieren hacer que, digamos, ya no es que el testimonio de, o sea, esta parte heroica o épica ya no interesa tanto, sino es más bien que lo que quieren hacer es que le sobreviva su palabra, ¿no? O sea, el testigo, la diferencia del testigo, digamos, el tránsito del poder, ¿no? Que apela al testigo ya no es el héroe que quiere que su historia se cuente una otra vez, ¿no? El que sobrevive pisando cuerpos y sale el más apto, el más fuerte. Ese tránsito al testigo me interesa porque justamente lo que busca Levi, por ejemplo, y muchos otros testigos, es que su testimonio le sobreviva. De hecho, si pensamos en Levi, o sea, él ni siquiera decía, la desgracia es que el testimonio de los mejores no está, ¿no? O sea, los hundidos y los salvados, o sea, al final de cuentas, el testigo integral, ¿no? Esa pesadez que tenía Levi, si es que no lo tenemos, son los musulmanes, son los que no pueden hablar, los que se fueron, los que no aceptaron el laboratorio nazi, y ya no lo podemos tener. Digamos, entonces el testimonio es esa cuestión de los imperfectos, ¿no? De los que sobrevivieron por algo, a veces inconfesable, pero que tienen esa necesidad por hacer que la palabra les sobreviva, ¿no? Y entonces ya el protagonista no es el héroe, sino es el testimonio mismo, ¿no? Claro. La palabra misma, y hacer que esa palabra cuente y sobreviva, ¿no? Entonces, es muy distinto, ¿no? A la épica, ¿no? Claro. Por eso cuando narran la guerra, como la guerra del narco, y hablan así como, ¿no? De los buenos contra los malos, pues es muy distinto. Claro. Fer, no sé si tú quieras decir algo. Hola, bueno, sí, infinidad de cosas, pero como tengo que decir algo específico, dos cosas. Una que me pareció súper interesante cuando leí el subtítulo, el testimonio como acto de supervivencia, porque me pregunté una cosa un poco básica, pero como, ¿de qué supervivencia estamos hablando allí? ¿No? Porque se supone que se trata de sobrevivientes, es decir, que de algún modo ya sobrevivieron, pero parecería que se necesita como ese plus, que creo que es un poco lo que estabas planteando ahora, Enrique. Sí. Y entonces me hace pensar que la supervivencia es como justamente una supervivencia subjetiva de algún modo, ¿no? Sí, digamos, esta parte, lo del subtítulo, eso es lo que me quería plantear, ¿no? Entender o sea, el testimonio como una forma de acción, ¿no? Como un acto, un poco lo que les planteaba de que sobre todo en contextos de violencia e impunidad, el hecho de que hay muchas personas que solo cuentan con su palabra y quieren hacer que ella cuente y toman posición y digamos, tiene esta cuestión muy performativa de alguien que da un paso al frente, se sube, dice, estoy aquí y, digamos, y no lo da, ¿no? Nos convoca, ¿no? Porque el testimonio también tiene esta cuestión a diferencia de la anécdota o de otro tipo de historia, el testimonio siempre se da a alguien más, ¿no? Nos hace testigos también a nosotros, ¿no? Al final de cuentas tiene esta relación que es muy difícil quedar indiferente cuando te dan un testimonio sobre todo de violencia, ¿no? Esta cuestión, digamos, te interpela, ¿no? Te apela y te involucra. Y la otra cuestión es esto de que justamente es cómo hacer que esas palabras sobrevivan, ¿no? Ese acto de supervivencia, a mí, por ejemplo, cómo enmarcar todo esto y, por ejemplo, cómo enmarcar toda la fascinación con la guerra y nuestra pulsión por narrarla, digamos. A mí uno de los textos que me sirvió para darme cuenta o para esclarecer un poquito la cosa fue Elias Canetti, en Más el Poder, ¿no? Él habla mucho de la cuestión del superviviente como el momento del poder, ¿no? Así nos hemos educado, ¿no? Pensar que ¿no? Que el gran momento del poder, dice Canetti, es el del superviviente, ¿no? Ese que es incluso inconfesable, de que alguien, y con la pandemia, lo estaba releyendo en la pandemia, y es esta cuestión casi inconfesable del que sale de pie sobre muchos otros que no pudieron, ¿no? O sea, y ese acto del fuerte, del más apto, del decir que el que lo puede contar, digamos, es como esa dimensión del superviviente, digamos, ha sobrevivido porque también ha interesado mucho el relato épico, ¿no? Los conquistadores, estos grandes sujetos, estos grandes hombres que terminan por salir vivos. Y a mí justamente lo que me interesaba es cómo contrarrestar eso, ¿no? Entonces,
cómo hacer que la historia, por ejemplo, justamente de los vencidos, de los desechados, de los desaparecidos, ¿no? Esa historia omitida, contara. Y entonces justamente lo veo, que es el poder, cómo transitar el poder del testimonio, ¿no? Del testigo, que es otro, digamos, son gente que no se vanagloria de sus hechos, ni se cuentan así, sino más bien nos cuentan una historia, una verdad muchas veces afectada, ¿no? O sea, eh, y también y eso se los pregunto yo a ustedes, porque ustedes trabajan mucho con ello, o sea, ¿qué hacemos el testimonio tiene también es problemático en muchos sentidos, porque tiene la erosión del olvido, después tiene, sobre todo cuando son cuestiones de trauma, hay lagunas, hay cuestiones que cuando es muy violento, pues el lenguaje mismo se colapsa, hay veces que no se puede nombrar, ¿cómo nombrar lo inimaginable, ¿no? ¿Cómo digerirlo? Y muchas veces lo que importa, o sea, parte trascendental del testimonio a veces es la imposibilidad de darlo, ¿no? El silencio, por ejemplo. Entonces, como también nos plantea toda una política y una ética de la escucha que tampoco estamos muy acostumbrados en la era del ojo, ¿no? De lo visual. O sea, es cómo interpretamos, cómo hacemos caso cómo respetamos incluso el silencio, ¿no? O el colapso del testigo. O sea, muchas veces tienen esta cuestión que hay muchos testigos. Yo pienso, por ejemplo, en Shoah de Klaus Lanzmann, ¿no? O sea, muchas veces se desmoronan, ¿no? Y parte del testimonio está en esta cuestión de la imposibilidad de seguir dando testimonio. Y también eso nos plantea hasta dónde podemos empujar a los testigos para hacer que nos cuenten algo que para ellos es muy traumático, ¿no? Son cosas que me interesa pensar porque creo que cada vez más esta noción de supervivencia va a ser más politizada, ¿no? O sea, no se vieron, con la pandemia todo el mundo hablaba de la guerra, ¿no? O sea, hacemos como esa narrativa de, ¿no? Estamos en el campo de batalla y los médicos son héroes. Siempre tenemos como esta cuestión muy épica de narrar cualquier catástrofe como si fuera una guerra, ¿no? Y entonces tendemos a pensar en este superviviente, pero a mí las cosas que me preocupa es justamente esto, cómo hacemos que esos testimonios, cómo nos acercamos a los testigos, a los testimonios, para hacer esto, ¿no? Para acompañarlos, para visibilizarlos, para expandirlos, ¿no? O sea, eso es lo que llama un poco la política del testimonio, un poco, eso es lo que me interesa, ¿no? Justo te quería preguntar algo de eso porque pensaba con esto de la palabra, ¿no? Sí, creo que en realidad es una pregunta que se responde con tu libro, porque también tú trabajás el tema de las imágenes y donde ahí, bueno, hay una potencia también con lo de George D. Uberman y demás. Pero si piensas que creo que no, que si realmente todo es recuperable por vía de la palabra, ¿no? O justamente lo que estás diciendo ahora, hay algo que no es muy recuperable por vía de la Creo palabra, que ¿no? no. No, creo que no. O sea, yo creo que esa es una de las grandes como retos por pensar, me parece. O sea, y por eso también la poesía, ¿no? Desde el dictum de Adorno, ¿no? O sea, cómo poner palabras, ¿no? Después de la barbarie, cómo escribir poesía y todo esto. Siempre esta cuestión que es muy difícil nombrar. Y muchas veces, por ejemplo, esta cuestión, la aproximación poética, este tipo de cuestiones, muchas veces nos da más que, que el narrar, ¿no? O sea, no todo puede ser hilado. O sea, el testigo es el que nos intenta dar, ¿no? O sea, hablamos un poco de esta idea del testigo como superviviente, es aquel que vive algo extraordinario y es capaz de articular un relato inteligible para dárnoslo, ¿no? Y con eso nos convoca. Pero muchas veces justamente no se puede articular del todo. Y entonces ahí también entra esta dimensión que tiene que ver con la imagen, ¿no? O sea, hay testimonios audiovisuales que también terminan por apelarnos y decirnos mucho más, ¿no? O sea, por eso en el libro me detengo, por ejemplo, en toda esta gente que trabaja recuperando testimonios, desde cineastas documentales, pero también artistas contemporáneos, que muchas veces quizá la imagen, ¿no? Esas imágenes que nos afectan, también son formas de llenar esas lagunas, ¿no? Esas imprecisiones, esa verdad afectada que está ahí, que tampoco hay que confundirla muchas veces con otro reto. O sea, ¿cómo distinguimos un falso testimonio de uno no? O sea, hay casos muy claros de que, digamos, hay testigos que son falsos, ¿no? O sea, hay el caso de Javier Cercas que cuenta lo del impostor, ¿no? Esto es gente que se hace pasar por superviviente, o sea, encabezó una asociación de supervivientes y después,
y descubrieron que no, pero hay cosas, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Forensic Architecture, que a mí me interesa mucho porque trabaja con muchas cuestiones de violencia y testimonio y cómo lo hace político. Por ejemplo, cuentan hay un caso que es una prisión de Siria, donde es un centro de tortura que solo por drones, digamos, es negado y, digamos, la única forma que tienen para probar que existe esa cárcel fue recuperar el testimonio de los presos que estuvieron ahí torturados y son arquitectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decían cuántos pasos dabas porque estaban vendados durante no sé cuántos días. Entonces, cuando les decían, bueno, pues yo estiraba los brazos, tocaba las paredes, todo eso, entonces pudieron reconstruir el espacio de la celda a partir de su experiencia, de su cuerpo, de su percepción, ¿no? Entonces, pudieron, con los software de arquitectura, pues, reconstruir ese edificio, ese centro de tortura, y se dieron cuenta que pues, la mayoría de los testigos hablaba de eso, de que eran celdas de, no sé, 3x2, ¿no? Pero había uno que aseguraba que básicamente era redonda, ¿no? Entonces uno podría pensar que ese es un falso testimonio, no concuerda con los otros 6. Pero en realidad el tipo estaba tan golpeado, tan torturado, que su percepción estaba atrofiada. O sea, él no era falso testimonio, sino que con su percepción atrofiada veía que era un círculo. Entonces ahí el dato es el error, ¿no? O sea, esta gente la torturaban al grado de que alteraban su percepción y pensaba que estaba en un círculo, ¿no? Entonces, también eso, esa ética de la escucha es como, ¿cómo podemos aguzar el oído tanto para distinguir entre el falso testimonio del que no es, ¿no? Del error? Porque en el testimonio muchas veces la laguna, el error, la imposibilidad de decir o el silencio es el dato. Claro. Porque no todo es posible ponerlo en palabras, aunque quisiéramos, ¿no? O sea, ese relato articulado no siempre es posible. O sea... Mónica, desde hace No. un rato que quiere decir algo. Sí, bueno, me resulta súper interesante. Oye, estoy aquí en ¿cómo se llama? Ay, En Marina, abril. espérame, ahí voy. Ah, perdón, espérame, déjame. Sí, Marina, sí, silencia tu micrófono, porfa. Yo quiero decirte algo. Ajá. Creo que ya. Sí. Bueno, no, muchas gracias. Me resulta súper interesante porque, bueno, primero, ¿cómo puedo conseguir el libro? Tengo mucho interés, ha generado mucho deseo. Desde que lo vi anunciado, tenía muchas ganas de escucharlo porque trabajo el tema de testimonio y lo he trabajado hace muchos años, en los años 80, con población que se llamaba en ese momento víctima de guerra y tortura. Y justamente mi pregunta era alrededor de cómo los organismos llamados de derechos humanos se equivocaban en llamar a las personas a dar testimonio una y otra vez en radio, en televisión, y yo me cuestionaba justamente sobre, por un lado, el valor de ese testimonio, con toda una cuestión como de repetición, de repetir el acto con el cual habían entrado los escuadrones de la muerte a Centroamérica, a los distintos países. Pero bueno, el tema del testimonio es un tema que realmente me interesa mucho. Y querría hacer una pregunta, Enrique, con respecto a lo que decía. Yo creo que el testimonio vale justamente por lo que falta en él, por esa laguna. Lo muestra Agamben, por ejemplo, en Lo que queda de Auschwitz, cuando de Hurbinek, este niño de 3 años, nacido en la muerte, un niño tatuado con el sello, con el número del campo de concentración, que emite un sonido y cómo los compañeros de la barraca escuchan el sonido tratando de descifrar. Y lo que se plantea el autor es que Hurbinek no puede testimoniar, que son otros los que testimonian por él, y muchos sobrevivientes, incluso cuando habla de que aquel que ha visto la Gorgona es el que no puede volver de la muerte. Estaba también en políticas post-mortem, ¿no? Políticas de resistencia, es algo que estamos trabajando bastante con Sayak Valencia, de México, de Tijuana, que de hecho va a dar un curso sobre el tema políticas post-mortem
y comunidades de afecto. ¿Qué piensas de ese lugar del testimonio? O incluso ahora que mencionabas Shoah de Claude Lesman, cómo en el relato Claude Lesman muestra justamente que no es la palabra, sino que es un soplido, un silencio, un suspiro, o cuando entrevista a Bomba, al peluquero. Entonces me interesa mucho ese lugar de laguna del testimonio, ese lugar de lo indecible del testimonio. ¿Qué piensas de eso, de ese lugar de lo imposible de testimoniar? Primero que no necesitas comprar el libro porque ya te tuviste en dos casos que ahí menciono. O sea, Urbinek y lo del peluquero de Bomba, me detengo justo en esos dos casos. O sea, a mí también me parecen muy impresionantes, ¿no? O sea, este niño, que tiene un lenguaje privado, ¿no? El horror que tienen, ¿no? O sea, nadie se había dedicado a enseñarle una lengua y cuando habla, dice mástlico, no sé qué. Y es intraducible, másclo, ¿no? Y es intraducible. O sea, ahí en el campo había 30 idiomas con toda la gente que estaba ahí y esta escena, ¿no? De todo lo que narra Levi es tremendo, pero ese, por ejemplo, todos ahí volteando a ver el niño, ¿no? Ese testimonio integral, como diciendo si esa palabra iba a revelar algo sobre el horror, y cuando la revela, dicen mástlico, ¿no? Y es intraducible, ¿no? Es un lenguaje privado, y el horror que representa un lenguaje privado, ¿no? O sea, alguien... Y lo otro, lo de Shoah, lo del peluquero, también, ¿no? O sea, a mí esta parte de lo que dices, ¿no? De lo que trabajas y que a mí me llama mucho la atención porque en México estamos llegando apenas, o sea, creo que vamos tarde. O sea, yo cuando leo cosas de Colombia o de Argentina o de experiencias después de la dictadura, digamos, son cosas que en México que creo que tenemos que leer y tenemos que acceder cada vez más porque ustedes muchas veces llevan pensándolo 20, 25 años. Y en México está como, estamos entrándole hace poco, ¿no? Y esto que hablas un poco de lo que decías tú, de cómo advertir este trabajo que hacen los derechos humanos, las comisiones de verdad, por ejemplo, que hay veces que yo también siento que se empuja demasiado al testigo, ¿no? O sea, al grado de que se le puede revictimizar, ¿no? Porque tiene que repetirlo 1000 veces y tiene que, ¿no? Digamos, yo entiendo, y es muy importante la necesidad de hacer este relato alternativo, porque al final de cuentas la justicia transicional y las comisiones de la verdad tienen este sentido, ¿no? O sea, hacer un relato alternativo a lo que fue una guerra. Pero esos riesgos de revictimizar a los testigos me inquieta mucho, ¿no? Incluso con la gente que lo trabaja o piensa trabajarlo desde el lado bueno de la fuerza, ¿no? O sea, no hablo de la nota roja y de estas cosas horribles, ¿no? Estas imágenes sensacionalistas, ¿no? De ahí es otra clase de discriminación. Yo pienso, por ejemplo, yo soy crítico ahí con lo de Lanzmann, o sea, por más de que se me hace una pieza monumental, creo que hay veces, como en el caso del peluquero, de Abraham Bomba, esta parte, ¿te acuerdas? Cuando están relatando cuando llegan, digamos, que aparte los pone en escena haciendo, o sea, lo pone a cortar el pelo como cortaba el pelo en el campo, ¿no? Exacto. Esta cuestión de recrear, incluso hacer todo, o sea, alguien que no, Lanzmann es un iconoclasta, ¿no? Renuncia a poner imágenes de archivo, de stock, y hace que todas las imágenes que te vengan a la cabeza sean a partir del testimonio de las víctimas, ¿no? Que muchas veces, de los supervivientes, que muchas veces los lleva después de 20 años al mismo lugar donde estaba el campo, o en el caso de Bomba, pues lo pone a cortar el cabello. Terrible, sí. Y como diciendo, bueno, esto le va a hacer, digamos, como convocando, diciendo, todo esto le va a hacer que la Como un experiencia... forzar el recuerdo. O forzarlo, como casi acercarlo al trauma, ¿no? Entonces decir, y lo logra, ¿no? O sea, el cabrón lo logra, pues, o sea, es una pieza tremenda. Y yo la veo cada vez en mis clases y sigo viéndola, pues, o sea, la verdad es que lo entiendo su proyecto, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, cuando habla justamente lleva como 10 minutos con un testimonio súper domesticado, se ve que a Bomba le habían pedido 1000 veces que lo repitiera, e incluso hasta calla a Lanzmann, ¿no? Le dice, ya te dije esto, que cuando entran hacía esto, y lo tenía súper domesticado. Como lo rompe Lanzmann es que le dice, bueno, pero sí, ya me contaste eso, pero ¿tú qué sentiste al verla por primera vez? ¿Qué sentiste cuando esa mujer, que eran tus vecinas, entraron y te reconocieron? Y no solo te reconocieron a ti como un vecino, que tú no les podías decir que les tocaba la cámara de gas, ¿no?
no solo eso, sino que había al lado de ti el esposo, ¿no? Entonces, cuando Bomba ahí le dice, bueno, ¿y qué sentiste tú? ¿No? Y entonces ahí cuando empieza a recordar eso, justamente viene ese momento de quiebre, que son como, después de 10 minutos larguísimos en que da su testimonio muy domesticado, Bomba se quiebra, no puede más y le dice, no puedo seguir. Y el otro le dice, tienes que seguir, tú sabes que debes hacerlo. Ese sabes que debes hacerlo me molesta muchísimo, porque aparte yo estoy poniendo ese video en mi clase, ¿no? O sea, ese sabes que debes hacerlo, ¿por qué? Porque nos sirve a nosotros. O sea, ¿a quién le pertenece el testimonio? Ya no le pertenece a Bomba, ¿no? Aun cuando es personalísimo, seguramente es el único que puede dar cuenta de ese momento terrible. Ya, sabes que debes hacerlo, a mí me inquieta mucho, ¿no? O sea, no la debe, ¿no? Y nosotros podemos hacer lo que sea con un testigo porque es un documento que ya no le pertenece a él, sino a nosotros. O sea, esa parte de ética y política me inquieta mucho porque yo creo que cada vez vamos a trabajar más con el testimonio en el caso de México, y hay que pensar mucho en las víctimas, ¿no? En los familiares de las víctimas, ¿no? En no exponerlos, en no revictimizarlos, no sé, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Muchas gracias. Sí. Sí, me parece muy importante eso que dicen, la verdad, me parece muy importante para pensarlo también al interior de nuestra práctica. Y ese es el punto, ¿no? O sea, cómo darle lugar al testimonio al interior, ¿no? Fer, no sé si tú quieras decir algo más, porque hace rato como que le di la palabra a Mónica y no sé si querías tú decir más. No, una cosa que me pareció súper interesante es esta noción que Enrique de la verdad afectada, porque en realidad me preguntaba si es que existe alguna verdad que no sea afectada, ¿no? Bueno, por lo menos, o si uno le hace, ¿no? Capaz que esta es una verdad que se reconoce afectada, ¿no? Sí, yo lo digo claro, en este término como de muy positivista, ¿no? Esa verdad con mayúscula, ¿no? Y cuando hablo de la verdad afectada, sí, hablo como la verdad del testimonio, y más cuando hablamos de víctimas de violencia, pues, digamos, es una verdad a la que no le podemos pedir esa imparcialidad, esa objetividad, esa distancia crítica, que está ahí, digamos, una verdad que trabaja con los afectos. Ahorita Mónica también hablaba, o sea, digamos, esta cuestión de los afectos me parece muy importante pensarlo hoy en día. Por eso hay un testimonio, el de Pilar Caldeiro, por ejemplo, me interesa también mucho porque me parece extraordinario en el sentido que es poco común, ¿no? O sea, Pilar Caldeiro, que esta fue detenida desaparecida en el 76, ¿no? Que estuvo en la ESMA, y ella opta, ¿no? En ese ejercicio, bueno, me parece que está exiliada en México, no la conozco, pero creo que da clases aquí en México, en la UAM. Me encantaría conocerla, ¿no? Pero me sorprende mucho esta especie de interés, esa fuerza que tiene para tomar distancia a su propio testimonio y hacerlo en tercera persona, ¿no? O sea, creo, por ahí dice, ¿no? Pilar Calvero 362, y ella como que con esta afán, yo creo que también por no llevarlo a lo particular, a ese lamento particular que puede ser incluso despolitizador, lo que hace es que relaciona su propio testimonio con el de los demás, ¿no? Y como que ella se hace cargo de su testimonio para que alguien como Lanzmann no le diga, sabes que debes hacerlo, sino que ella misma se encarga de verlo a la distancia, con toda su, digamos, a mí me recuerda, cuando la leo, me recuerda mucho a Foucault, por ejemplo. O sea, yo me la imagino, digamos, enmarcando todo lo que vivió a partir de Vigilar y Castigar, o de Primo Levi, digamos. Ella se hace cuenta y toma la distancia de su misma experiencia de vida. Se me hace, en ese sentido, muy importante, ¿no? O sea, se me hace un testimonio poco común, ¿no? Sobre el campo de concentración argentino, aparte que lo enuncia así, campo de concentración argentino, ¿no? Para ligarlo también a lo que pasó en Auschwitz. Hay experiencias encontracionarias que hay muchas, ¿no? O sea, Guantánamo, digamos, hay que expandir esa idea del campo de concentración. Y ese, digamos, cómo, o sea, esos testimonios que pueden ser primera persona, pero también pueden ser tercera persona, y esos testimonios incluso indirectos, con los que trabajan, por ejemplo, muchos escritores hoy en día, o cineastas,
o esto que son quizás de una forma indirecta, pero lo que hacen es pues, visibilizar, expandir o acompañar el testimonio de muchas víctimas o de familiares. En el cine documental es muy claro, ¿no? Para hacer que nos afecte, ¿no? Cuando hablaba Mónica de esa comunidad de afectos, para mí es importante, ¿no? O sea, es en términos medio spinocianos, pero sí es decir, ¿cómo hacemos que nos conmueva? Y eso la práctica artística, esa experiencia estética es muy importante, o sea, literalmente cómo nos conmovemos con el destino del otro, cómo nos conmovemos con el daño del otro, cómo nos conmovemos con la pérdida del otro, ¿no? O sea, hacer que nos afecte, ¿no? Por ahí hay manos, tengo ahí a Sí, Alejo de sí, sí. profesor, pero creo que es Jesús y Estaba José. primero José y luego Jesús. Hola, bueno, debo decirte, Enrique, que me gustó muchísimo tu libro. Soy de Montevideo, como Fernando. A mí me parece que hay algo que, no sé si te habrás preguntado por qué los que nos dedicamos al psicoanálisis nos interesa esto del testimonio, pero yo quisiera decirte por qué estoy enganchado en este asunto, y tiene que ver con un relato de un caso, de un análisis con un lacaniano. En el entendido de, bueno, que ahí hay un testimonio de un análisis. Y el asunto es qué estatuto, qué tipo de testimonio sería, ¿no? Esa es un poco mi pregunta, ¿no? En general. Pero me parece que con esto del testimonio pasa algo que es un poco extraño, que de algún modo tu libro apunta a eso, ¿no? A generar un corpus, digamos, sobre la cuestión del testimoniar. Pero hay aspectos como lo que concierne al psicoanálisis que no conciernen, o difícil decir esto, pero que no concernirían a la supervivencia, o no en general concernirían todos a la supervivencia, me parece. Con lo cual hay una dificultad, porque entonces se entraría a calificar distintos tipos de testimonios. Pero también algo que creo que dice Derrida es que el testimonio es testimonio hasta el punto donde se transforma en conocimiento. Entonces esta cuestión, digamos, del testimonio siempre se va a seguir repitiendo, insistiendo, hasta que eso de pronto se transforma en conocimiento y no es necesario que alguien testimonie. Entonces, como también hay una cuestión en relación al tiempo. Pero en esto de ese saber en torno al testimonio, quería, digamos, comentarte de un libro que he leído con mucho interés y que de pronto también le es útil al público. Lo voy a mostrar en cámara, a ver, no sé si se ve bien. Que es un libro que curiosamente tiene 30 años, Jonah Feldman, y se titula Testimonio, crisis del testigo en literatura, psicoanálisis e historia. Digamos, es un libro que toma justamente la cuestión del testimonio vinculándolo al psicoanálisis y a la historia. Vale, no, pues sí. Que se tradujo al español en el 2019 recién, ¿no? Pero tiene ya un montón de años. Justamente en esto de la dificultad de conformar un corpus sobre esto del testimonio. Del mismo modo que hay otro libro que a mí me pareció interesante, que es Ejercicio de Supervivencia, de Jorge Semprún, que a mí hay una cuestión que a mí me impactó mucho, no la voy a leer, pero que tiene que ver con algo que dijiste al comienzo, ¿no? La cuestión del cuerpo. Y cómo en personas que pasaron, digamos, por los campos de concentración, en el caso particular de Semprún, pero también de Jean Améry, la cuestión de una vivencia distinta del cuerpo, a partir de la experiencia del campo y de la tortura. Que eso a mí me pareció que es como un ámbito, digamos, como que de pronto no es muy explorado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en relación al cuerpo? Porque de pronto algo a considerar es justamente como clave es la cuestión del cuerpo, ¿no? Cuando se trata justamente no solo de la supervivencia, bueno, en el campo del análisis hay otras cosas en juego, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cuerpo? No solo de aquellos que desaparecen, sino de los que continúan con vida, ¿no? Bueno. Pues ya me apunté, no conocía ese texto, y sí, digamos, yo intenté hacer ese corpus, digamos, por eso como que cuando escribí el libro también sabía que no quería aislarme nuestro dolor particular de México, digamos, porque son experiencias que muchas veces tienen resonancia con otras, o sea, sí. ¿no? O sea, en México también pasan las mesas de novedades, están, digamos, todas las biografías, como los testimonios de los capos, pero como que todo queda un poco queda en esta cuestión heroica o antiheroica de los grandes personajes, ¿no? O sea, en capos o lo que sea, y digamos, no me interesaba esta beta, y lo que quise fue justamente voltear para otro lado, ¿no? Entonces también me tuve en la Segunda Guerra Mundial, que se pensaba un montón,
pero me voy apuntando otras referencias. No conocía este texto y me interesa. Por lo del psicoanálisis te digo que no, soy neófito totalmente, por eso No, por eso. me llamó mucho la Pensé que... atención y dije, aquí claro, me hizo sentido. Cuando me escribió Elena, digamos, de la nada, ¿no? O sea, dije, claro, al final de cuentas la gente, los de psicoanálisis trabajan con la escucha, trabajan con la palabra esa que Sí. aparece, ¿no? Con el testimonio, o sea, ya me hizo sentido. Ya, sí sé que, digamos, ustedes no tienen esa lectura o esa aproximación política del testimonio siempre, ¿no? Ni mucho menos. No, yo creo que la tenemos. Lo que pasa es que hay como otra cosa que es muy particular del psicoanálisis. Pero en relación a esto digamos, de la dificultad de generar un corpus de saber, también pasa que muchos testimonios son más locales, México o Argentina. Porque una de las cosas que me sorprendió es que en tu libro hablas de Antígona González, un libro de Uribe, no sé si es una obra de teatro o es un libro. Empezó como, yo creo que intentó ser, o empezó como una obra de teatro, pero al final se hizo un texto que ha circulado un montón. Y eso, por ejemplo, hay muchas Antígonas resignificadas en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Claro, en no, América, ¿no? en Uruguay hubo en el mismo año 2012 una representación teatral de una dramaturga de aquí, dirigida por un alemán que se llamaba Antígona Oriental. Oriental porque los uruguayos nos dicen orientales. Sí, Y, sí, 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 sí. y el coro de esa obra de teatro eran expresas políticas, mujeres expresas políticas. Joder, Fue una eso también experiencia, me voy a buscar ahora mismo. realmente fue una experiencia muy fuerte ver esa obra, ¿no? Sí. Pero Y hay cosas que se repiten, se replican en distintos lugares y que de pronto tienen el mismo sesgo, la misma esencia, pero que bueno, es el acto de testimoniar que de pronto eso no hace un saber general, ¿no? Queda, no, digamos, en la cuestión de hacer sí, testimonio, ¿no? ahora ya me apunté esto también, aparte estoy dirigiendo una tesis juntos sobre Antígonas y me la apunté ahora. A mí me sorprende que estamos tan como balcanizados, ¿no? O sea, entre mexicanos y uruguayos, entre argentinos, no nos leemos muchas veces entre nosotros. Entonces, por eso este tipo de Zoom son muy atractivos, la verdad. Y lo que decías un poco del cuerpo, eso también es una cosa muy importante, me parece. O sea, el papel y los afectos, ¿no? O sea, cómo pensarlos y cómo se está pensando cada vez más. Yo espero que la vulnerabilidad que experimentamos todo con la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si hay algo que es transversal y que resuena, es un poco esta vulnerabilidad, ¿no? Al final de cuentas, que nos apela. Y muchas veces de los testimonios, pues también hablan al cuerpo, ¿no? O sea, Sí. es una... y no tiene que ser como de tortura, ¿no? Pero muchos, o sea, al final de cuentas, es una experiencia que es afectada, que es tremendamente corporal, y los demás, pues sí, son esos corpus que, bueno, a Semprún lo trabajo ahí porque se me hace como el reverso de Primo Levi, ¿no? Quien optó por escribir, por la escritura o la vida. Un momento que también, lo que hablábamos antes, decir, ojo de no empujar a alguien de más, ¿no? O sea, si alguien opta por el silencio o años de silencio, ¿no? O sea, también para seguir la vida y después dice Semprún, ya vuelve y ya da su testimonio, pues ser capaces también de guardar ese lugar, ¿no? Para los que no quieran o no estén capacitados o no se sientan suficientemente fuertes para darlo, porque sí tiene una dimensión, es un acto performativo, o sea, si es una puesta en, es tomar, pues, o sea, es ponerse en escena, ¿no? O sea, hay un performance del que da su testimonio que es público y es tremendo, ¿no? Sobre todo en casos de violencia, ¿no? Sí. Seguro. Está Jesús y José también nos pide Flavio acá y yo también me sumo, que si puedes poner las referencias de Shoshana Feldman sobre todo. Sí, porque no sé si la escribí bien también. Jesús. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por la presentación que has hecho. No conozco tu libro, no lo he leído, pero bueno, buena parte de lo que yo iba a preguntar lo preguntó José a Sandri, bueno, lo comentó con relación al psicoanálisis y ya es la segunda vez que dices, ya no quiero que sea la tercera, que eres un neófito con relación al psicoanálisis, ¿no? Pero es muy interesante esta cuestión del testimonio en el psicoanálisis. En el argumento mismo que hicieron los que forman Ediciones Justin, aparece, está esto como eje alrededor del cual gira el argumento sobre la presentación, sobre el testimonio, ¿no? Se pregunta en el argumento
que si lo que sucede en un análisis es del orden del testimonio. No sé, digo, yo creo que por más neófito que seas, algo podrías decir. Por lo menos de lo que crees que si puede ser algo del orden del análisis. Digo, yo qué sé si has tenido alguna experiencia analítica, pero algo habrás leído, algo conocerás. Es decir, el análisis flota en el aire, en la cultura, se oye, sí, se ve hasta en películas de Woody Allen. Puedo arrancar de ahí. No, no he estado, les decía antes de entrar, así que no he tenido ni siquiera la experiencia de terapia de psicoanálisis, pero sí si lo veo por Woody Allen, no es broma, pero la idea de... he leído, por ejemplo, en el texto me detengo en Freud, por ejemplo, o sea, de los referencias, o sea, sobre cómo analizar los testimonios. Yo, por ejemplo, de los referentes así que podemos compartir, hay una parte en el libro donde me detengo en esta necesidad que tenían pues muy de los años 30, ¿no? También de cómo evitar la guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, y explicarse la naturaleza agresiva del ser humano, ¿no? Hay una anécdota que me detengo, que es la carta esta que hace Einstein a Freud, ¿no? Pidiéndole que le ayude a pensar cómo poder evitar la guerra, ¿no? Digamos, me fascina esa referencia porque pues es el físico que le pide al experto en la psique que le ayude a entender, y le dice Einstein, ¿no? O sea, hay aspectos psicológicos que se me escapan, ¿no? O sea, ayúdeme Freud a entender por qué la guerra, cómo evitarla. Y a mí, digamos, la respuesta de Freud, digamos, me gusta esa conversación porque es un fracaso absoluto también, ¿no? O sea, el tedio que tiene Freud, el incordio que fue para Freud contestarle a Einstein, diciéndole, lamento desilusionarlo, pero esto nos rebasa, por ejemplo, y lo que le propone es decir, bueno, ¿por qué no simplemente aceptamos nuestra condición o naturaleza conflictiva? Y le hace un poco un resumen muy expreso sobre la pulsión de muerte y todo esto, que a mí, digamos, desde mis lecturas, digamos, como no tengo esta experiencia ni el bagaje, digamos, he leído cosas de Lacan o de Freud, pero digamos, no son mis referentes. A mí se me hace muy atractivo, por ejemplo, el caso en que Freud lo piensa y me perturbador incluso, de cómo habla, ¿no? Es decir, bueno, al final de cuentas esta represión, ¿no? O sea, que se me hace muy hobbesiano en muchos sentidos, como de Leviatán, decir, al final de cuentas la forma de convivir está ligada a la represión, ¿no? En el caso de Freud, de los impulsos agresivos, ¿no? Es como la sociedad, es como la reunión de los débiles ante el más apto, más fuerte, y a partir de ese pacto hacia el derecho, ¿no? El contrato, diría Hobbes, pues cada vez es más, digamos, como que nos comportamos bien por el miedo a un temor mayor, ¿no? El Estado, por ejemplo, es el que infunde ese miedo mayor. En Freud, por ejemplo, dice en El malestar de la cultura, ¿no? Esta parte que al final de cuentas, cómo esa represión, ¿no? Al final de cuentas, pues nunca deja de ser, tiene un pesimismo antropológico que a mí me inquieta mucho, ¿no? Es decir, tenemos estas tendencias agresivas, no hay forma de evitarlas, se pueden reprimir, pero cuando hay una veda, o sea, en cuanto hay una guerra, ¿no? Pues esa veda o esa autorrepresión se va, y por eso a Freud le escandalizaba, por ejemplo, estaba tan desilusionado de ver que en la Primera Guerra Mundial, pues esas escenas de crueldad en países que él creía muy civilizados, ¿no? Que tienen un etnocentrismo también muy fuerte, ¿cierto? ¿Cómo se está dando esto aquí en Europa? Esto podría ser en Haití, casi, ¿no? Dice, pero esa desilusión que tiene porque se da en medio de Europa, dice, ¿qué está pasando? Y esa desilusión lo lleva a decir, bueno, esto casi mejor hay que aceptarlo. Einstein está aquí, flota aquí, no hay mucho que se pueda, no hay mucho que se pueda hacer, más bien hay que aceptar este malestar, y que incluso, por ejemplo, cuando plantea, ¿no? en el malestar de la cultura, dice, siempre se podrá congregar, ¿no? A unos otros mientras haya otros en quien descargar los golpes, ¿no? Eso se me hace también, para mí siempre ha sido como muy esclarecedor, que luego da pie a pensar, por ejemplo, los chivos expiatorios, ¿no? Esa necesidad de que siempre haya
alguien en quien descargar los golpes para que la estabilidad y la salud del cuerpo social se estabilice. Digamos, hay muchas cosas perturbadoras de ese análisis de pulsión de agresividad de Freud que desde una perspectiva política me hacen pues pensarlo mucho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa carta, que es un fracaso, me interesa más la respuesta que da Virginia Woolf unos años después, que dice, que en la misma pregunta, un señor abogado le dice, oiga, Virginia, la misma que le hace Einstein, básicamente se la repiten 2 o 3 años después, porque estos señores no la respondieron, básicamente, y le dicen, ¿cómo evitar la guerra? Y Virginia Woolf le dice, bueno, para empezar, dejen de esta educación elitista que muy masculina, mal entendida, ¿no? Y que los hace competir hasta el asesinato, ¿no? Entonces, nosotros somos las de afuera, por eso las mujeres, dice Virginia Woolf, no tenemos esa predisposición épica, heroica que ustedes tienen para competir hasta el vulgar asesinato. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en esa respuesta de Virginia Woolf dice, si quiere evitar la guerra, piense en la potencia que tienen los testimonios visuales, en ese sentido, le pone las fotos de la Guerra Civil Española, y le dice, si ve usted esta foto de la población civil, ¿no? De esas madres con sus hijos bombardeados, a usted le afecta y a mí me afecta. Entonces ahí ya habrá una beta con esa lucidez que tiene Virginia Woolf, que dice, quizá no se puede evitar la guerra, pero si quiere combatirla, hay que prestar ojo, atención a los testimonios, ¿no? En este caso, los testimonios visuales que tienen, que nos afectan, ¿no? Que le afectan a usted y le afectan a mí, porque esto es imperdonable, ¿no? Estas fotos de la Guerra Civil Española, donde estaba la población civil masacrada, esos no pasan aquí ni allá, ¿no? Entonces, pero sí, me disculpo por el carácter neófito. Intenté hacer malabares, pero ahí va. Es un poco injusto, pero bueno. Quiero hacer comentar algo. Me parece que tu neofitez se ha tambaleado mucho con la respuesta, con tus comentarios que has dado. Y muchas gracias. Yo nada más quisiera comentar, a propósito de lo mismo, si el decir que ocurre en un análisis es un testimonio. Esa es la pregunta que está planteada en el argumento. Y la quiero lanzar al ruedo. No es una pregunta fácil de contestar. No, que va. Yo que amerita mucha discusión. Seguro. Si el analista, por ejemplo, es testigo. Y eso, yo la verdad que también venía por respuestas. O sea, esta cosa me preocupa mucho. O sea, y me la han preguntado bastante con la promoción del libro, porque aparte Anagrama, pues es así como que tiene esta cuestión y esto. Y esta cuestión me la preguntan desde la prensa incluso, ¿eh? O sea, ¿cuándo hablamos de un testimonio y cuándo no? ¿No? Entonces yo siempre me puedo salir ahí por la tangente y decir, bueno, yo me centro en los testimonios de violencia, ¿no? O sea, historias que importan esto, pero es difícil, ¿no? O sea, ¿quién establece el límite de cuándo hablamos de un testimonio, cuándo hablamos de una anécdota, cuándo hablamos de, ¿no? O sea, y yo creo que ustedes lo trabajan más, llevan mucho más tiempo pensando en esto, ¿no? O sea, es que también en el argumento se habla de la asociación libre como el método a seguir. Y sí, bueno, yo sé que eso es muy de Lacan, ¿no? O sea, está Freud mismo, ¿no? Lacan también, pero se habla de otra lógica en el argumento. Y habría otra lógica del testimonio, otro testimonio que sigue otra lógica diferente a la narrativa, llamémosle consciente. Son yo creo que sí, por eso les decía un poco también, como, ¿no? Yo creo que sí, por eso yo creo que mucho el testimonio habla muchas veces en el quiebre, en la ruptura, en la imposibilidad de seguir, en el silencio. Yo creo que sí, o sea, no podemos aspirar a que todo el testimonio sea perfectamente, incluso por ahí lo decía Derrida, ¿no? O sea, uno tiende a desconfiar de los testimonios que son perfectos, ¿no? O sea, si te dan un testimonio súper articulado, súper, uno tiende, ¿no? Porque el testimonio implica, y sobre todo en estas situaciones de daño o de pérdida, es complicado. O sea, yo me imagino, digamos, en su práctica, que muchas veces, por eso también, ¿no? O sea, quizá hay una palabra que aparece y da sentido a todo, pero esa palabra no sale en orden, ¿no? Sale hasta la sexta sesión, ¿no? O sea, no sé, o lo del sueño, ¿no? O sea, nosotros no, o sea, en la ciencia política, en la filosofía, eso, se le presta poca atención al sueño, porque no es el relato articulado, o sea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ustedes tienen mucho campo, ¿no? O sea, hay mucha experiencia que decir, porque alguien trabaja. Es algo que está para ser discutido. Para terminar nada más, y lo digo rápidamente, creo que dentro del análisis sí hay algo del psicoanálisis. No estoy hablando de la experiencia misma analítica, sino del psicoanálisis, en particular el lacaniano.
si hay algo que es del orden del testimonio, que es el dispositivo llamado el pase. Lo dejo también para reflexionar y quizás discutirlo en algún momento. Gracias, Enrique. No, Hay otras 3 intervenciones y tenemos poquito tiempo porque quedamos que a la 1:30 terminábamos, así que si podemos ser pues puntuales, por favor. Florencio. Creo que vamos así, Florencio, Sandra y Flavio, ¿no? Sí, hola Enrique, muchas gracias. Enrique, la conversación son muy ricas, muy ricas. Yo no he leído el libro tampoco, al igual que otro compañero. Y yo me preguntaba, a raíz de esto, justamente tomando lo último que han dicho, el lugar de lo político. El lugar de lo político, por ejemplo, el pase como el lugar de lo político en el psicoanálisis, del testimonio, ¿no? Digo, pero el lugar de lo político, en cuanto hay un pasaje, es el lugar desde alguien, o supuestamente alguien, que se representa desde lo que sabe, aunque no lo dice, aunque, a un contexto que se supone que lo espera desde una verdad. Digo por esa cuestión de las verdades traumáticas, las verdades históricas, las desapariciones acá en Argentina, por ejemplo, la perla, es decir, nosotros tenemos experiencias en eso, los desaparecidos, la dictadura. Pero, ¿hasta qué punto ese contexto no aplasta justamente, no es arrasador, justamente por las preguntas que vos te haces respecto a cómo preguntar a los testigos, ¿no? O hasta dónde preguntarles? Como que a mí me suscitaba esto, ¿hasta qué punto ese saber particular debe aportar a la verdad, desde el contexto del cual se le espera? ¿Hasta qué punto no hay una violencia allí, en el sentido de que alguien no se representaría en ese saber que sí, que efectivamente ha sido una víctima, por más víctima que sea, y justamente por ser víctima, por el dolor que ha ocurrido, me preguntaba eso, justamente no debiera aportar, es decir, no debiera considerarse el lenguaje lo de Rubinek, por ejemplo. No debiera, ¿por qué considerarse lenguaje? Esperar justamente cuando quizás ese niño trataba de, digo, estoy inventando, ¿no? Apartarse justamente de lo social del lenguaje. Entonces, ¿dónde está el cuerpo en donde lo político está afectado? Esa es mi pregunta. No, pues son monumentales, ¿no? Esas preguntas, yo también, por eso les hablaba un poco de mis formaciones o deformaciones. Yo, por ejemplo, yo que apuesto mucho a esta idea de la condición narrativa del ser humano, digamos, esta posibilidad de articular un relato y, digamos, de constituirnos como una historia y todo esto, sí, me planteo esto, justamente, esta problemática, ¿no? O sea, ¿qué tanto debe aportar? ¿Qué tanto puede esperarse o aclarar en un contexto cómo se le espera, ¿no? O sea, ¿y quiénes somos nosotros para decir qué tanto debe aportar o no? Por toda esta cuestión de lo del cuerpo y hasta dónde puede aportarnos un testimonio y cuándo llevarlo al lenguaje. Hay un punto que lo ligo con, no sé por qué, pero lo relaciono con algo que me inquieta mucho que está pasando en México. O sea, desde hace algunos años, digamos, ante la orfandad, ante el desamparo, incluso teórico, ¿no? Como que hubo
vocación que yo llamo como la política del testimonio de toda una serie de activistas, de académicos, de escritores, de periodistas, de artistas que se han volcado a tratar de visibilizar o acompañar o expandir el testimonio de las víctimas o los familiares, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, en el caso de la desaparición, que en Argentina, digamos, fue una cuestión muy clave, muy trabajada con las dictaduras. O sea, piensa incluso en el siluetazo, ¿no? O sea, cómo hacer presente la ausencia, cómo acercarnos a la desaparición, ¿no? Digamos, son cosas muy cabronas para pensarse y para pensar cómo representarla incluso y cómo hacer que esa experiencia estética sea política. Pero en México ya hemos llegado a un punto en donde ni siquiera, digamos, para comprender la violencia, o sea, para aquellos los que necesitamos comprenderla, intentar dar sentido al desmadre que tenemos, ya ni siquiera estamos, hay como un paso más, ya ni siquiera estamos se está volcando a dar cuerpo o esperar que algo aporte del testimonio de víctimas y familiares, sino que nos estamos aproximando al de los victimarios, ¿no? Al de los perpetradores, ¿no? Y que es muy problemático, por ejemplo, ¿no? En este sentido de qué debe aportar al contexto, o sea, como ha llegado un punto que para entender las violencias, y lo hay que decirlo como en plural, ¿no? Incluso pienso en Zizek, que es muy lacaniano, ¿no? Lacaniano y marxista, ¿no? Cuando habla de esta idea de entender que las violencias pues, son subjetivas, pero también son de lenguaje, ¿no? Simbólicas, o son sistémicas, ¿no? Estructurales, ¿no? De un sistema capitalista que también tiene una cuestión muy necro, ¿no? Muy agotada, muy de explotación y muerte, ¿no? Esta necesidad, y a mí me inquieta mucho cómo nos acercamos ya, porque se está empezando a dar en películas, en novelas, en documentales, en ejercicios incluso académicos, de tomarle voz al sicario, por ejemplo, ¿no? Al verdugo. Y lo que me inquieta es, porque digamos, nuestra fascinación tiene que estar del lado de las víctimas, ¿no? La cuestión es cómo hacemos, o sea, yo defiendo esos ejercicios que a veces son polémicos porque lo que nos permite es comprenderla justamente, o sea, no es justificarla, no es empatizar, pero digamos, hay cosas del testimonio del verdugo, del victimario, del sicario, por ejemplo, en el caso de México, de 14 años, ¿no? Que nos revelan muchas de estas violencias, ¿no? Y al grado de que son muy difíciles de asimilar en cuerpo, ¿no? Lo que decías, nunca sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? En el sentido de Espinosa te afecta. O sea, escuchas a un niño de 14 años, que no es el narco bigotón, el señor que tiene unas camionetas enormes, o sea, los narcos de película, ¿no? Esta cuestión heroica, sino es un niño de 14 años que te dice que la primera vez que se sintió respetado y tuvo poder fue cuando mató a alguien, ¿no? Y llora, ¿no? Y entonces hay ese momento que es muy duro de ver un testimonio. Por ejemplo, les recomiendo la de La libertad del diablo, de Berardo González, ¿no? Que pone en el mismo cine, pone en la misma película a víctimas, victimarios, sin ponerle etiquetas, no sabes nunca cuándo está hablando, o sea, te obliga a escuchar con las mismas máscaras estas que usan los quemados, ¿no? Y entrelazados, ¿no? Y lo que de repente te das cuenta de que te estás afectando por el testimonio de un victimario que de repente lo puedes ver como víctima, ¿no? Y te acercas a esa zona gris, ¿no? Que trabaja Primo Levi, que creo que es por lo que tenemos que trabajar, o sea, hay que recorrer, o tratar de recorrer, aunque cueste, aunque indigne, ese camino que va de la víctima al victimario, ¿no? Al perpetrador, ¿no? Y son de esas cosas que en México están como apenas ahorita. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, hay muchas novelas del sicariato, que quizá en Argentina se ha hecho cosas así, incluso en ETA, en España, hay cuestiones que se han hecho así de aproximación al perpetrador, de aproximación al victimario, y que en México se está dando, ¿no? Y que son cosas que apelan a todo lo que decías, o sea, lo que se espera en un contexto, hasta dónde debe abordar, qué tanto lo del lenguaje y lo que implica el cuerpo, digamos, son cosas que no tengo del todo clara, que estamos pensando un poco, y que yo detuve el libro ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, porque de repente dije, si me meto más en la cuestión del sicario o del victimario, no sé a dónde voy a llegar y si me tardo 3 años más, ¿no? Sandra, si quieres. Florencio, perdón, pero es que como que nos queda poquito tiempo. Sandra y luego Flavio. Bueno, voy rapidito. Voy a hacer algunos comentarios. Cuando se preguntaba y nos preguntábamos también desde el comienzo si el análisis
trataba o no de un testimonio, centramos en la intervención del analizante. Creo que lo que puede hacer de testimonio en un análisis sí es lo que dice o pasa o realiza un analizante, pero porque hay alguien que está ahí sosteniendo eso de una cierta manera, y eso puede producir o no, me parece también un testimonio, que no es ajeno al lugar del analista, a qué escucha o qué resalta o a qué da lugar de eso que es dicho. Porque en esto que tú planteabas, Enrique, de Agamben, que es un texto que realmente a mí me parece muy, muy esclarecedor respecto a la diferencia de testimonio, lo que dice justamente el supertestis es que allí se realiza el testimonio, es decir, que en el testimonio mismo hay un realizar esa experiencia hasta el límite, ¿no? El caso máximo de Primo Levi, cuando dice, escrito esto, no tengo nada más que hacer, mata. Es decir, que hay un punto de realización extrema en ese testimonio, que es llevado al límite, y que el límite no está solo en la palabra que aparece, que es parte de la función del analista en un análisis. Tu papá, chiquito. Bueno, es parte del analista hacer lugar a que esa palabra aparezca, y cuando aparece hacerle lugar, sino también a la realización de lo que pasa también en el cuerpo en un análisis. Creo que hay otra dimensión de testimonio, que es cuando alguien habla de su experiencia de análisis, que puede ser en el pase o puede ser en un texto, y ahí ya es otra cosa más compleja, o con varias complejidades. Y otro punto, que es lo de la verdad, que justamente no creo que sea la misma verdad la que es la de la dimensión política de las relaciones de poder en el campo de la política, y lo que es las verdades a nivel subjetivo. Pongo un ejemplo cortito para no tomar más tiempo, en algo que ya lo citaron, lo citó José Asandri hace un momento, que fue la obra Antígona. A mí en esa obra uno de los puntos más conmovedores fue, actúan, bueno, el coro lo hacen las mujeres presas políticas, por relación personal conozco a la directora, y me dice que dudó mucho si invitar o no a una de las que estaba ahí en el coro, porque es alguien que aparece en el ámbito social como alguien muy provocador dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Para los uruguayos la van a conocer, Irma Leites, de Plenario, Verdad y Justicia. Esta señora que estaba en la obra, dice ella, sin embargo, fue sumamente habilitante en el trabajo, pero a lo que voy es, esa obra que tenía de testimonio, además ella ahí dice que por primera vez va a decir, y esta obra fue en el 2012, los presos salieron en el 83, 82, que por primera vez va a decir que nunca se le había dicho a nadie ni a sus hijos que su esposo había sido violado por un batallón de militares. Entonces, en eso, que es estremecedor como testimonio, en algo que es una obra testimonial de un lugar de las mujeres, está la singularidad de su testimonio, lo que para ella, llevado a un extremo, pudo realizar justamente en esa obra, ¿no? Digo, por eso tomaba lo de la realización al extremo, al límite de un testimonio, ¿no? Una cosita más nomás, bueno, esto sería para hablarlo mucho, ¿no? Yo cuento esto y ya me erizo. Hay un texto de una uruguaya que también fue presa política, Eda Fabri, que ganó una Casa de las Américas. Ella justamente plantea, el texto se llama Oblivion. Es un testimonio de su cárcel, pero donde ella reivindica su derecho singular a olvidar. Que no dice que sea la obligación de olvidar, sino su derecho singular a olvidar eso que vivió. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Aquí yo sigo apuntando lo de, rápido, lo del, esas referencias, por ejemplo, que hablas, incluso como un poco de la potencia del arte para la práctica artística, esto del teatro, aparte del coro, que el coro es la comunidad, ¿no? O sea, al final de cuentas
esta parte que es conmovedora, ¿no? Y como que conmociona de las prácticas artísticas que en México también están dando muy potente. O sea, ya ese Antígona Oriental, o sea, ahora que cierre el Zoom y luego vaya por mi hija y todo eso, pero me voy a meter a buscarlo ya, ¿no? Porque me hace mucho eco con lo que está pasando aquí. Simplemente les cuento lo de Antígona González. O sea, hay muchas prácticas artísticas o narrativas en México que están incorporando, pero muchas veces en cursiva, los testimonios reales, ¿no? De violencias, a la misma práctica artística, y lo que desvelan o lo que potencian, digamos, eso tiene que ver, es muy esclarecedor, porque hay muchas partes en donde no se puede articular que la experiencia estética, ¿no? O incluso la operación de leer, ¿no? O sea, al final de cuentas que la operación de leer te hace trasladarte en el sentido de que vivir significativamente la vida de otra persona a partir de un texto cuando el texto es bueno, ¿no? Esta posibilidad de conmoverte y de que apela al cuerpo son cosas muy potentes. O sea, en México, ante las pocas respuestas, algunas de las más potentes las está dando las artes, ¿no? El teatro o el cine, de ciertos, por eso a mí me gusta hablar incluso más que las artes, me gusta hablar de práctica artística o práctica cinematográfica, porque justamente en esos casos, como yo creo que están hablando de Antígona Oriental, o sea, es claro su dimensión como una praxis, ¿no? Como una forma de acción, ¿no? O sea, es una práctica artística, o sea, hay algo que apela al colectivo, que eso es muy griego, ¿no? O sea, los griegos lo tenían muy claro, de que la tragedia era una forma de formar ciudadanía, ¿no? O sea, tenía una vocación política muy fuerte, o sea, lo que se representaba importaba la polis, ¿no? Flavio. Sí, hola, ¿qué tal? Pues tu libro a mí me tiene tomado, Enrique, mejor sentido de esa palabra. Yo lo conseguí acá en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara, Jalisco. El domingo pasado lo empecé a leer, lo estoy leyendo. Me parece un libro muy potente, de lo mejor que he leído sobre la cuestión de la violencia y todo esto que estamos viviendo acá en México. Gracias. Y bueno, quería comentar muchas cosas, pero dado el tiempo voy a comentar tal vez dos cuestiones rápidamente. Esto que tú decías al inicio de que en México apenas empezamos a acercarnos a estas cuestiones, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, pero me parece que también acá lo que pasa es que esto está en curso apenas acá. Digamos, y no solo está en curso, sino que me parece que además es el asunto de la violencia, de las desapariciones, de las masacres, de los asesinatos, va en aumento. O sea, esto que se esperaba que el nuevo gobierno de izquierda, habrá que ver qué tanto es de izquierda, iba realmente a ponerle un alto a esto. Bueno, es al contrario, esto está cada vez más grave y todo indica que es un asunto, por desgracia, que va para mucho, mucho, mucho tiempo para que esto pueda tener alguna solución, ¿no? Entonces no me parece que estemos llegando tarde acá en México, sino que estamos viviendo esto de una manera cada vez más terrible, ¿no? Sí. Y está en curso. Bueno, solo voy a comentar de varias cosas que quería comentar. Una parte que a mí me parece muy importante en relación con esto, que me despertó la lectura de tu libro, cuando mencionas lo de Urbinek, ¿no? Este niño del que habla Primo Levi en el campo de concentración en Auschwitz. Y esta cosa de que el testimonio de Primo Levi es lo único que queda de la vida de ese niño, ¿no? Digamos, parte de la potencia política del testimonio es esa cuestión, que a veces es lo único que queda de una vida, ¿no? Y algunas madres de desaparecidos comentan la experiencia aquí en México, que me parece que además es un tipo de desaparición muy particular, que no es la desaparición de los años de la Guerra Sucia en el Cono Sur o aquí en México, incluso es otro tipo de desaparición
por ejemplo, la multiplicidad de los perpetradores hace una diferencia, la relación con el crimen organizado, la complicidad entre el crimen organizado, sectores del Estado, sectores del capital, etcétera, hacen que sea otro tipo de desaparición. Pero hay algunas madres de desaparecidos que comentan la experiencia de que algunos agentes de seguridad del Estado ponen en duda la existencia del hijo o la hija desaparecida, desaparecido. O sea, que les dicen cosas como que ponen en duda si realmente esa hija que desapareció o ese hijo que desapareció existió. Les dicen a las madres cosas poniendo en duda eso. Si no están inventando que esa hija desaparecida, por ejemplo, a mí me tocó escucharlo en un documental, una madre de Ciudad Juárez con una hija desaparecida, que un agente del Ministerio Público le dice que, bueno, pone en duda que si realmente su hija existió o ella está inventando eso. Y otras madres han comentado experiencias semejantes, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, aquí en Guadalajara también. Entonces, me parece que hay una cuestión que en el caso de México toma una relevancia muy importante, el asunto del testimonio de los familiares de desaparecidos y desaparecidas, que es que ese testimonio es lo único que existe a veces que puede probar que alguien vivió o incluso que vive, porque me parece que el problema de esta forma de desaparición es que introduce una cuestión sobre la incertidumbre de la vida o la muerte que no tenía el mismo grado o el mismo margen de incertidumbre en otros tipos de desaparición, ¿sí? Acá la muerte ha cambiado de lugar y hay una incertidumbre respecto a si la desaparecida, el desaparecido vive o muere, porque no solo se le ha arrebatado su vida al desaparecerla, sino se le ha arrebatado su muerte también, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión muy importante y que me parece que... Yo trataba de pensar ahorita, bueno, ya para terminar, la cuestión de la relación con el psicoanálisis. Tal vez hay ciertos momentos de un análisis en que toman esa dimensión de testimonio, cuando lo que se pone en juego es algo, por un lado, de la verdad, de una verdad subjetiva, en relación con algo que existió y que ocurrió, del otro lado, la confianza. Pero me parece que eso está también en los testimonios de las desapariciones en México. Bueno, eso. Me gustaría saber qué piensas tú sobre esto. No, pues muchas cosas. Eso es lo que dices totalmente. Esta cuestión de que estamos en curso es muy claro, digamos. Por más de que, digamos, fenómenos como la desaparición en la guerra sucia, a veces nos olvidamos, ¿no? Que en realidad hay cosas que están, digamos, experiencias de madres buscando a sus hijos, están desde la guerra sucia aquí en México. Lo que estamos viviendo desde hace unos años para acá, digamos, sí está... es una experiencia un poco inédita en nuestra historia reciente. Las cotas de violencia y evolución de los derechos humanos que están es evidente. Y lo que dices sí, ¿no? Del horizonte es muy negro porque estamos militarizados, ¿no? O sea, que tampoco era una cuestión que estaba en México contemporáneo, digamos, esta idea de combatir esta clase de problemas con la militarización, digamos, para mí es claro que no es la solución. Lo de Urbanic ya un poco ya lo habíamos comentado, lo de las mujeres rastreadoras, las mujeres buscadoras, las madres, eso me interesa mucho. De hecho, yo pedí, digamos, me puse muy terco en que la portada del libro tenía que ser eso. Las portadas del libro justamente son esas mujeres, parecen migrantes, ¿no? O sea, así está el grado de que cuando se ve parecen que son migrantes, mujeres migrantes, hombres migrantes, pero en realidad si la ven ahí son madres, ¿no? Son así como, digamos, son nuestras madres, así como las madres de Mayo y las madres de otros, o en Chile o en Uruguay o digamos en otros contextos. Aquí son las madres, están rastreando, se han hecho forenses autodidactas. O sea, de las partes más crudas son estos casos, estos testimonios de las mujeres que van día con día, han hecho incluso artilugios, o sea, picos, palas, han inventado incluso formas
por ejemplo, hay unos tubos como que clavan en la arena, en el desierto y así, para que cuando lo sacan y si huele mal, bueno, pues saben por lo menos que ahí hay un animal o un cuerpo, ¿no? Y se han hecho expertas, ¿no? En lo forense, ¿no? Y es curioso porque es una prueba más de la omisión o muchas veces complicidad del Estado, de que son cuestiones que tendría que atender al Estado, ¿no? Y es un derecho, o sea, es que por eso volví a lo de Príamo buscando a Héctor en la tienda de Aquiles, en la Ilíada, o de Antígona, que aquí ha salido un montón, ¿no? Es decir, un cuerpo insepulto, o sea, el duelo, la importancia que tiene el duelo, eso no hemos hablado y que ustedes son expertos, ¿no? La importancia que tiene el duelo, ¿no? O sea, el duelo, digamos, el duelo público incluso, ¿no? O sea, esta dimensión de que el duelo quizás sí es lo más privado, lo más personal, lo más íntimo, y es un tránsito individual y todo eso, pero también en cuestiones como lo que vivimos en México, hay una dimensión pública del duelo que es muy potente y que nos convoca, ¿no? O sea, las madres, los padres de Ayotzinapa, los padres, digamos, hay esta dimensión del duelo que también yo lo analizo políticamente, pero yo sé que, digamos, de los textos clásicos de Freud, yo sé que ustedes trabajan mucho con eso, ¿no? Y que son cosas que están por ahí, ¿no? O sea, esto que dices de que el Estado pone en duda la existencia, no solo pone en duda la existencia, sino que muchas veces es cómplice, ¿no? Y cómo la sociedad civil se ha activado, digamos, a mí es la esperanza que me da, o sea, la potencia de la sociedad, ¿no? Es decir, desde estas mujeres o de los cientos o los montones de documentales que ya están registrando la vida de estas mujeres para que su historia cuente, ¿no? Para acompañar esos procesos de búsqueda y del cuerpo, y digamos que están dándose as we speak, ¿no? O sea, ahora mismo hay gente buscando en México, expropiando lo forense, que tendría que ser una cuestión del Estado, de la investigación de los sucesos criminales, y que ante la falta de credibilidad total lo ha asumido estas personas, ¿no? Y se han hecho forenses autodidactas, es decir, saben distinguir huesos de animal de no, reconocen, o sea, cómo registran los tatuajes, y muchas veces antropólogos forenses los han acompañado para explicarles y ayudarles en el proceso de identificación, ¿no? O sea, a ese grado está la orfandad y el horror que estamos viviendo en curso, como dice Flavio, ¿no? Gracias. Elena tuvo que dejarnos porque, bueno, tuvo que ir a su actividad como dentro del análisis, así que ya nos extendimos, está muy bien. Pero de todos modos, yo creo que realmente quedan un montón de puntos que Enrique nos lanza para poder seguir trabajando, así que probablemente estaría bueno hacer una jornada donde también podamos discutir un poco más ahora sí en profundidad desde el psicoanálisis las consecuencias y cómo este libro nos ha afectado. Así que bueno, sobre todo a Enrique, ¿no? Muchísimo por esta presencia de acá, por tu libro que me parece súper rico, interesante y múltiple. Y bueno, y a todas y todos que han estado hoy acá. No, muchas gracias a ustedes. Ya me voy, aparte aquí ya tengo varias referencias a buscar y me encanta estar fuera del lugar. Digamos, esto de poder hablar con psicoanalistas para mí es una oportunidad. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a todas y todos que estuvieron hoy. Así que bueno, un abrazo y la seguimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Chao. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.